Y avanzamos en nuestra agenda del día. A continuación escucharemos la ponencia La experiencia inmersiva en los videojuegos, en la cual se aborda el tema en tres dimensiones: las características de los videojuegos, la fascinación por la inmersión en la experiencia interactiva y lo laboral junto a la monetización. Esta ponencia estará a cargo de dos excelentes profesionales. La magíster Alexandra Ranzolín, licenciada en Comunicación Social, magíster en Educación, Mención, Procesos de Aprendizaje, doctoranda del programa interuniversitario en Comunicación de la Universidad de Huelva, en la línea de Educomunicación y Alfabetización Mediática, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Monte Ávila, y estará acompañada por el magíster Eduardo Caballero, quien es director de Mediax y Fundación Petit Pois, profesor de la Universidad Monte Ávila y se encuentra desde España. Bienvenidos ambos, profesora Ranzolín y profesor Caballero. Adelante. Buenos días. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a la Universidad Monte Ávila, gracias por supuesto también a la profesora Ranzolín por la oportunidad de ayudarla moderando esta conferencia, donde quizás una de las voces más autorizadas, creo yo, del análisis de los efectos de los videojuegos en las audiencias, pues nos va a presentar su experiencia, sus opiniones, sus vivencias en relación a un tema tan importante como lo que es el impacto de ese videogaming en las audiencias jóvenes y sobre todo en las audiencias jóvenes de nuestro país. La profesora Ranzolín me pidió que para dar paso a su conferencia, pues tratara un poquito de ubicar lo que es el videojuego, la industria, las características. Y es que yo creo que, bueno, para nadie quizás puede decir que jugar es malo. O sea, jugar, decía Einstein, es la forma más elevada de investigar. Hay también por allí una frase de Platón que decía que el juego es lo que prepara a un niño para la vida adulta. E incluso recogí también una frase de Nietzsche que decía que el hombre es maduro cuando se encuentra de nuevo con la seriedad con la que jugaba cuando era niño. El juego es tan importante que, bueno, está reconocido en la mayoría de los estatutos a nivel mundial, en la mayoría y muchas de las constituciones. La ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, reconocen el derecho del niño a jugar, a descansar, a esparcirse, a participar en la vida cultural, en las artes. Y es que ha sido siempre así, porque hablamos de que es algo que está desde los albores de la humanidad. John Huizinga, conocido por su desarrollo del Homo Ludens, decía que el juego es parte de las civilizaciones desde su primera fase, ¿no? Hay un estudio que está contenido en un libro que se llama Antropología del Deporte, que es de Blanchard y de Cheska, que dice que, bueno, que desde el Paleolítico, pues de una u otra manera se estaba jugando. Estamos hablando de que siempre estuvo relacionado, por supuesto, al principio con lo mágico, con lo divino. O sea, desde 4000 años antes del nacimiento de Cristo ya se jugaba con tableros, con pelotas, lo hacían los mayas, por ejemplo. Los egipcios, 3000 años antes de Cristo, jugaban bolos, jugaban juegos, algunos juegos de pelota, e incluso 2000 años antes de Cristo, en la India se jugaba lo que nosotros llamamos metras, canicas. De manera tal que nosotros vemos que estamos frente a una necesidad que es imperante en el ser humano, tan imperante como divertirse, como esparcirse, tanto como la alimentación, como el descanso, etcétera, ¿no? Lo que han hecho los videojuegos es confinar esa actividad a la actividad de jugar frente a un monitor o una tablet, una PC, un teléfono, y que es lo que de una u otra manera reconoce la Real Academia como videojuego, que es ese juego electrónico que se visualiza en una pantalla, así lo define, desplazando por supuesto la actividad desde ese ámbito, de ese esfuerzo físico, hacia una emocionalidad de la competencia que está desde la comodidad de un sofá o desde una habitación. En cuanto al desarrollo incipiente de los videojuegos, pues bueno, hay muchísima gente que ha hablado sobre el tema. Algunos lo sitúan en el año
40, cuando un señor que se llamaba Edward Condom lo presentó en una feria, en un stand de Westinghouse, en la Feria Mundial. Sin embargo, pues bueno, hay algunas dudas, hay que acordarse que en ese momento el mundo atravesaba por una de las guerras más cruentas que ha podido estar, e incluso después algunos lo sitúan después del final de la Segunda Guerra, cuando las fuerzas aliadas pues empezaron a desarrollar los primeros computadores, los primeros ordenadores, por supuesto analógicos en ese momento. Sin embargo, lo que he encontrado es que desarrollos, a lo mejor ustedes lo han visto por allí, ese que se llamó Tenis para dos, Tennis for Two, ese desarrollo es realmente del año 58, ahí eso era un osciloscopio con una computadora análoga, o sea, entonces se pasaban así como un jueguito de tenis de aquí para allá, o sea, claro, aquí es cuando realmente creo que se empieza a hablar de videojuegos, porque es cuando realmente se empieza a trabajar con un controlador. Lo cierto es que ese desarrollo de la industria de los videojuegos es una rueda que no para de andar. Todos los días vemos que aparecen más y más y más opciones que lo que hacen es competir, pues bueno, por ser los favoritos en venta o los favoritos en audiencia, ¿no? Se ha vuelto una industria, sin lugar a dudas, millonaria, con facturaciones que están incluso por arriba de las facturaciones de la industria cinematográfica, lo que evidencia entonces el interés que científicos sociales como la profesora Ranzolín le han puesto a este tema del videojuego. Porque bueno, por supuesto que el videojuego no solamente el software, el videojuego no solamente es el cartucho, o sea, bueno, ahí están pues, las consolas, los juegos en red, las salas de juego, los suplidores, los diseñadores, los gamers, o sea, estamos hablando de una industria que, como decía antes, es inmensa. Hay muchos informes acerca del número de videojugadores en el mundo, pero los números pareciera estar entre 2.500 y 3.000 millones de personas alrededor del mundo. Estamos escuchando el número, ¿ah? Eso es cerca del 40% de la población mundial que o ha jugado o juega de alguna u otra manera, e incluso que juegan en más de una plataforma, ¿no? O sea, pueden estar jugando en consolas y en dispositivos móviles, por ejemplo, algunos de ellos en paralelo. Hay un informe de una consultora muy seria, que ella es Accenture, la conocemos, una consultora pues bastante seria, se llama Gaming The Next Super Platform, si no me equivoco, que dice que en estos años, un par de años de pandemia, entraron dentro de la industria del gaming, de los videojuegos, 500 millones de personas. Estamos hablando de que la facturación de la industria es algo así como 250.000 millones de dólares. O sea, es realmente muy, muy importante. Y como en todo, pues sencillamente es una industria en evolución. O sea, ya no son tantos videojuegos orientados al producto, sino videojuegos que se están yendo hacia la experiencia. A tal punto que, bueno, muchos países, como por ejemplo España, donde estoy en este momento, temporalmente hay una ley que se está introduciendo, comienza ahora en enero del 2023, para tratar no solamente de regular los videojuegos, todo el tema marcario alrededor del tema, o sea, porque en esos desarrollos que hemos venido hablando, pues bueno, son parecidos a los desarrollos de la industria audiovisual en general. O sea, tuvo primero un desarrollo a través del 3D, luego los temas de realidad virtual, luego los temas de realidad aumentada, ahora por supuesto todo lo que tiene que ver alrededor del blockchain, como por ejemplo son los famosos juegos NFT, de los que nos vamos a referir ahorita un minutito, y por supuesto el paso que se está dando hacia todo lo que es el NFT. A tal punto que inclusive han empezado a aparecer nuevas profesiones como los gamers. O sea, estos son personas que han pasado a ser las estrellas del momento. Una ola que todavía es pequeña, pero sin embargo hay gente yo por ejemplo aquí he estado en estos días investigando sobre el tema, compartiendo con mis hijos, tratando de entenderlo, jugadores como Ibai, por ejemplo, que ven más un juego de fútbol de FIFA que un juego del derbi valenciano, por ejemplo. O sea, son cosas que uno dice, cónchale, pues son importantes. O por ejemplo está The Greft, o sea, un muchacho, un señor joven, o sea,
que tiene 17, casi 18 millones de seguidores en YouTube y 10 millones en Twitch, que tiene un Guinness como el streaming más visto. Lo siguieron casi 2,5 millones de personas al mismo tiempo. O sea, estamos hablando de algo que es realmente importante. Hay un paso pues muy importante reciente que tiene que ver con los famosos juegos NFT que se montan sobre lo que es el blockchain, sobre las cadenas de bloques, donde incluso los jugadores pasan a ganar dinero por jugar. Se los dan en token no fungibles, esto que llaman una figura nueva que se llama el jugar para ganar, play to earn. De manera tal que estamos hablando de algo que debe ser visto, por supuesto, desde una perspectiva industrial, de una perspectiva de lo que representa, de la importancia que tiene, de lo bueno que puede ser, lo malo que eventualmente suponen algún tipo de problemas ya como las adicciones. Y tenemos que respondernos algunas preguntas, que es la que vamos a conversar con la profesora Ranzolín ahora, que son como, por ejemplo, ¿dónde está esa liniecita delgada que hace que un videojuego realmente atrape, que sea más atractivo? ¿Dónde está la parte positiva y dónde está la parte negativa de jugar? Porque sin lugar a dudas los videojuegos son extraordinariamente positivos, o sea, mejoran la capacidad de respuesta, fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, la atención, qué sé yo, la memoria visual, mejoran los juegos de estrategia, el liderazgo. Algunos lo usan incluso para aprender idioma, favorece lo que pueda ser el pensamiento crítico, pero por otro lado también hay otros aspectos que vamos a analizar o que la profesora Ranzolín va a analizar a continuación. Por supuesto, vamos a trabajar el tema de la adicción a los videojuegos, tratando de entender dónde está ese límite entre la afición y la adicción, eso que se conoce como el gaming disorder. Tratando de abordar, por supuesto, luego qué se puede hacer desde la educomunicación, desde la alfabetización informática, desde la alfabetización audiovisual, para prevenir a las audiencias de esos impactos negativos, pero sobre todo también para que nuestros jóvenes se conviertan en consumidores responsables. Y por supuesto, no dejando por fuera, ya que somos docentes, el reto docente frente a este problema, entendiendo, como vengo diciendo en todos mis artículos que comparto con algunos de ustedes en el Nacional todas las semanas y en el diario Hoy, en República Dominicana y en varios periódicos de la región, que es imperativo que la educación mediática tome parte de los subsistemas educativos dentro de la región latinoamericana, porque estamos frente a temas que todos los días representan nuevos retos, nuevos conocimientos que deben ser no solamente de nuestros alumnos, sino de nuestros docentes y de los padres. De manera tal que, bueno, dejo con ustedes a la profesora Ranzolín. Un gusto, un honor y, bueno, espero que disfruten de esta conferencia de la profesora. Muchísimas gracias. Adelante, profesora. Profesor, hay como un montón de cosas que tratar aquí, ¿no? Esto de los videojuegos, como señalaban en algún comentario, pues es un tema ambicioso, es un tema que requiere como además tomarlo con pinzas para poder profundizar. Y yo, a ver, hoy les traigo una de esas historias, digamos, domésticas, si se puede decir así, porque para mí la investigación parte de la realidad, así como la investigación en la que trabajó la profesora María Eugenia parte de una realidad como la pandemia, pues el trabajar con los videojuegos para mí parte de ver cómo se juegan videojuegos, por supuesto, de conocer después de estadísticas y de experiencias de personas que son expertos, que son maestros en el área, y por supuesto, pues de hacer propuestas y reflexiones propias en este sentido. Entonces, el compromiso es hablar de la experiencia inmersiva en los videojuegos. Y en estos días mi sobrino de 9 años me dijo que él jugaba Fortnite y pues bueno, además un juego popular, ¿no? Entonces, le dice a su mamá que él está jugando en red. Y bueno, empieza el terror de la mamá porque está jugando en red. Pero luego el niño de 9 años le dice, yo juego en red con mis amigos del colegio,
porque si yo me meto solo en esa red con una gente que yo no conozco, unas personas que yo no conozco, pues voy a tener el gran problema de que ellos son expertos y me van a ganar. Entonces, todo el tema de la satisfacción, de encontrar el reto adecuado, del encontrarme también en el mundo virtual con el mundo, digamos, físico, real, aunque hablar de videojuegos, hablar también de una realidad en la que nos movemos, pero entendemos que hay un mundo virtual en el que nos encontramos y donde no necesariamente nos comportamos igual a cuando estamos en el mundo físico. Entonces, aquel niño me enseñó o me ayudó a recordar, pues bueno, que el mundo de los videojuegos efectivamente es complejo, que vale la pena ir a fondo. ¿Por qué? Porque son, en este caso, nuestros hijos, nuestros estudiantes, los que se encuentran inmersos en esta realidad y disfrutando esto. Además, como decía el profesor Caballero, genera este tema del juego, genera satisfacción. Entonces, quisiera ver o que aprecien esta imagen. Yo creo que solamente en un espacio de videojuegos, lúdico, electrónico, de tecnología interactiva, uno podría atreverse a abrazar a un león con esos colmillos allí y además una niñita que se ve dulce y que está disfrutando la situación. Entonces, claro, en una época nos acostumbramos al jugar. Entonces apareció Pong, como decía el profesor Caballero, y aquello era simplemente un juego de tenis, una pelotita, un sonido, todo como muy rudimentario aún. Después, entonces, digamos, esto no tiene faltan muchos elementos en estas etapas que estoy mencionando. Apareció el conectar, entonces yo necesito estar con otros, yo necesito comunicarme con otros, pero hoy en día eso no es suficiente. Yo necesito conectarme, pero vivir la experiencia, y de esto se trata, pues bueno, ese mundo de inmersión. Yo requiero involucrarme tanto que pueda incluso cambiar lo que soy en el mundo físico, que pueda experimentar cosas que son imposibles en el mundo físico. Y de allí podemos tener videojuegos, características que los gamers propiamente pues tienen experiencia sobre esto. Por ejemplo, el tema de la inmersión y el tema del uso de videojuegos y el área laboral es muy importante. Es decir, en un estudio que estamos realizando, aunque no tenemos todos los datos ya analizados, sí se empieza a ver cómo nuestros muchachos de 14 a 17 años pues trabajan con el tema de videojuegos, reciben una remuneración y eso les permite, por ejemplo, en unos casos mantener a su familia, en otros pagar su universidad, en otros satisfacer necesidades a lo mejor lúdicas también, ¿no? Entonces, estos son temas que hay que tomar en cuenta, porque consideramos a lo mejor que el videojuego es, bueno, este muchacho está metido en su cuarto y no sale de allí jugando videojuegos, pero hay otros elementos, un montón de elementos que se relacionan con estos aspectos. Nos quedamos muchas veces en las adicciones y nos olvidamos, como decía el profesor Caballero, que el mundo de los videojuegos va mucho más allá. Entonces, ¿por qué atrapan los videojuegos? Yo lo único que recordaba era una galleta de este tipo que, bueno, disfrutábamos mucho en mi casa. Y entonces hay como cuatro elementos que el doctor, el psicólogo Roberto Balaguer señala. Primero, la diversión, es decir, esa naturaleza propia del videojuego que hace que uno pueda divertirse y que se haga posible lo imposible. ¿Quién no hubiese querido en mi época, por ejemplo, que jugábamos béisbol en el jardín del edificio, tener un brazo superpoderoso para poder vencer a todos los que estaban allí? Eso lo puedo hacer en un videojuego o entrenando mucho, pero en mi caso esa no era la posibilidad. Por ejemplo, el tema de FIFA, que se ha vuelto uno de esos videojuegos más vendidos o más usados entre la población adolescente y adultos también. El tema de la fusión es la segunda característica. Es la diversión que entra en el mundo de la ficción, ¿ok? Siempre hay un tema de una u otra manera de ficción o de imaginación o de creatividad
porque de alguna manera el juego me ayuda también a desarrollar conductas que voy a necesitar más adelante en mi vida adulta, por ejemplo. Entonces, determinados juegos en donde yo soy de niña, la mamá o el papá, de alguna manera lleva, hablando de juegos, digamos, que se desarrollan en la vida, en la niñez, esos son juegos que de alguna manera transportan a una realidad que, bueno, que se puede concretar. Entonces, bueno, ahora estamos hablando de este tema de la fusión y hay una empatía, si se le puede llamar así, entre la persona y la máquina. Entonces, la persona, el niño, el joven, el adulto se convierte en algún elemento de la máquina y la máquina se vuelve como parte de la persona, ¿no? Todo esto lo podemos ver también en lo que se refiere al metaverso, que hoy en día, pues bueno, empieza a cobrar un auge importante. Tenemos entonces como tercer elemento la exploración y este hecho de poder ir a fondo o revisar lo que tiene que ver con la incertidumbre dentro del videojuego es importante, porque esa incertidumbre me lleva, por ejemplo, a conocer los contextos, a buscar los recursos, a implementar acciones que me van a llevar de una u otra manera a alcanzar una meta que bueno, es el anhelo de todo el que se aproxima a un videojuego. Y finalmente, el dominio, que es esa dificultad que puede asumir el usuario. Si usted le pone en un videojuego un reto superior al que realmente el usuario puede asumir, usted va a ver que se genera un nivel de frustración muy elevado. Igual lo contrario, usted le coloca unas metas que son muy fáciles de alcanzar a un gamer, a un videojugador, entonces ese juego se torna aburrido. Tenemos, digamos, como diseñadores de videojuegos, por ejemplo, los diseñadores de videojuegos tienen siempre como esta meta dentro de su digamos, campo de acción. Entonces aquí el tema de la emoción, de la que hemos hablado con la presentación del profesor Javier Serrano, que está presente también en la presentación, en la exposición de la profesora María Eugenia Arias, que es el motor de todo esto. El medio audiovisual, el medio interactivo llama la emoción. El tema es, como decía Ferrés, cómo hacemos para que esa emoción primera, esa atracción, ese movimiento que genera esa primera atracción se vuelva también una posibilidad de pensar, de desarrollar habilidades, de entender que yo no aprendo inglés solamente porque tengo una exposición al medio, o sea, ahí no hablamos solo de estímulo-respuesta, sino que de alguna manera yo tengo unas habilidades y tarde o temprano me doy cuenta de que puedo desarrollarlas para tener a disposición un idioma. Y luego la interactividad en este sentido es muy importante. ¿Qué es entonces la inmersión? Se habla del habitar la ficción, de implicarse en el juego, va más allá de esa conexión. Yo no sé si recuerdan, pudieron apreciar la película El juego de Ender, que fue una película de una adaptación de una cantidad de libros muy interesantes, y el tema del juego de Ender llevaba inevitablemente al uso de esa tecnología para aprender aspectos muy importantes para sobrevivir en un momento determinado. Entonces el tiempo y el espacio se disuelven. Digamos, me puedo desconectar o puedo conectar, me decía la profesora María Eugenia. Bueno, hay que aprender que hay momentos de ocio, que hay momentos de estar frente a las pantallas, frente a los medios, y hay otros en los que no conviene. Entonces, sin embargo, es interesante porque dentro, en esa empatía entre la máquina y la persona, el tiempo y el espacio se disuelven, cobran otro sentido. Se aleja entonces de la realidad, esa realidad física, para entrar en esa realidad virtual, pero que requiere además, y creo que esto es importante porque es un reclamo de quienes utilizan los videojuegos, calidad, juegos de calidad, no juegos hechos digamos, sin pensar en quien los va a disfrutar, sin entender la dimensión de la persona que va a estar allí.
Si yo uso o coloco uso una estética pixelada que tenga una razón de ser, pero no puede ser que se sienta como un error de poca calidad del videojuego. Y los niños más pequeños son los más exigentes en este sentido. E igualmente de equipos. O sea, hay que hacer una inversión en equipos y esto hay que tomarlo en cuenta. En este proceso de inmersión, olvidarnos de la calidad de los equipos significa perderse la mitad o más de una experiencia que puede ser muy interesante. Y involucra lo cognitivo, es decir, la manera en cómo yo aprendo la realidad y logro descifrar sus significados, y lo cultural. Lo cultural como aquello entendido como la cultura que también hace bien a la persona, de las cosas que se realizan porque hacen bien a la persona. Entonces fíjense que hay un doble juego. A mayor inmersión dentro de un videojuego, mayor disfrute. A mayor disfrute, entonces hay una mayor implicación en ese juego. ¿Produce adicción? Bueno, hay que ver las estadísticas, hay que entender lo que la OMS planteó en su momento, 2017-18, sobre el tema de las adicciones a videojuegos, como enfermedades ya de tipo mental, que es mucho más grave esta consideración. Hay que ver una cantidad de elementos. La adicción, como se decía en la ponencia de la profesora María Eugenia, va mucho más allá de nosotros percibir algunas características sobre este tema. Entonces, quien ha visto esta carta de uno, creo que todos de alguna manera en algún momento hemos tenido experiencia con este juego. Esta carta es la de cambio de sentido, ¿ok? Y es una carta traumática. Y para mí es traumático en el videojuego porque nos ponemos entonces en lo positivo y en lo negativo del videojuego, como en posturas completamente alejadas, pero nos cuesta colocar o poner a dialogar los diferentes hechos que mueven a los videojuegos como tal. Entonces hay una autora, Isabel Granick, que señala que hay 4 categorías que nos pueden ayudar a facilitar ese análisis de los videojuegos. Ojo, tenemos que tomar en cuenta que muchas de estas categorías tienen que ver con personas que vienen del área de la neurociencia, etc. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hay otra autora que señala, bueno, los juegos de pelea o de disparos son los que desarrollan mejor las habilidades digamos, de toma de decisiones, de pensamiento crítico. Bueno, es evidente, si tienes que tomar decisiones de forma rápida y resolver problemas, queda claro que puede ser que desarrolles esas habilidades. Sin embargo, aquí nos falta un tema ético. O sea, ¿qué significa exponerse o que se exponga un niño a un determinado videojuego con esas características? ¿Qué es lo que dicen no sé, las realidades internacionales sobre estos temas? Un juego como Call of Duty es uno de los más vendidos en Estados Unidos, por ejemplo, y es un juego de disparo en primera persona que, bueno, que genera, que tiene una cantidad de características, desde mi punto de vista, no recomendables para ciertas edades, para el uso en ciertas edades. Estoy seguro que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo. Sin embargo, hay personas que consideran que estos videojuegos son la posibilidad para descargarse después de un día de trabajo. A esto me refiero con el diálogo que tenemos que lograr con este tema de los videojuegos. Todos los videojuegos son distintos, los usuarios son distintos, y hay una autora que señala que el problema de las tecnologías interactivas, el problema del uso de las redes sociales por adolescentes, por niños, es un problema del adulto que debe conocer a su hijo. Y esto es interesantísimo porque entonces trasladamos el problema. El tema de fondo, es verdad, están unos videojuegos que deben responder con unas características de favorecer el crecimiento, el desarrollo de la persona, su felicidad, etcétera, etcétera. Pero tenemos en el fondo también el no soltar nuestra responsabilidad y nuestro conocimiento sobre lo que está aconteciendo. Entonces, hay elementos que tienen que ver con la cognición propiamente,
que es esta velocidad en la toma de decisiones y resolución de problemas, que es como en este momento el tope de lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Pero este elemento cognitivo tiene exactamente la relación directa con el ejemplo que les acabo de dar de los videojuegos de disparo en primera persona. Hay unos elementos motivacionales que también son importantes, porque tiene que haber una atracción de parte de la persona a lo que se está generando dentro del videojuego y lo que el videojuego vende como industria, como empresa también, ¿no? Fíjense, no se decaigan en los fracasos y se celebren los triunfos. Esos son todos también aspectos relacionados con el diseño. Y le comento siempre a mis alumnos, bueno, parece que diseñar un videojuego depende de un ingeniero. Sin embargo, ¿qué tenemos que decir los humanistas al respecto? Aquellos que estudiamos humanidades, ¿qué tenemos que decir sobre, por ejemplo, el diseño de un personaje o el diseño de un contexto? Creo que ahí entonces hablamos de esos contextos interdisciplinarios. Los sociales, entonces, no necesariamente el gamer es una persona aislada. Puede ser que necesite un contexto físico que ayude a que el drama del videojuego se convierta en, digamos, un aspecto mucho más satisfactorio, pero no necesariamente tiene que ver con considerar una persona que esté aislada. Las redes sociales ayudan también a las redes sociales, las características transmedia que podemos encontrar, el poderse conectar en red como mi sobrino con Fortnite, aunque sea con sus compañeros y no con otras personas, otros desconocidos, hacen ver que hay otra realidad frente a los videojuegos. Y luego el tema de las emociones o las características emocionales, que por ejemplo en la población mayor, que tienen que ver con adultos mayores, por ejemplo, el tema de estas aplicaciones de tipo rompecabezas son muy interesantes, o de inteligencia, porque tienen que hacer ciertas acciones que implican desarrollar unas habilidades o mantener esas habilidades, y por otra parte pueden dejar el videojuego, terminarlo, porque van a hacer otra actividad, y no importa, lo pueden retomar otra vez y no hay la frustración de tener que dejar algo interesante, emocionante, para no poder retomarlo necesariamente en otro momento. Como les digo, falta ese elemento ético desde mi punto de vista que me puede ayudar a disfrutar también los videojuegos. Entonces, desde la educación para medios o en medios, ¿qué significa este uso de los videojuegos o de las tecnologías interactivas? Bueno, significa en primer lugar tener un método, es decir, el seguir, en una encuesta que hicimos, le preguntábamos a los muchachos, bueno, ¿y quién te regaña más? ¿Te regañan en tu casa cuando juegas videojuegos? Sí. ¿Quién te regaña más? Mi mamá. Entonces, claro, ya uno se imagina la escena de la mamá diciendo, tienes que desconectar eso, no lo vuelvas a hacer. Yo creo que aquí la responsabilidad que asumimos como padres y maestros tiene que ir hacia una seriedad mayor, que puede incluir a lo mejor un momento álgido de discusión, pero que en el fondo tiene que llevar a encontrarme de manera diferente con esa toma de conciencia en el uso de videojuegos. El conocimiento, bueno, el entender también que los videojuegos son una realidad que a lo mejor yo no conozco, no porque nunca he jugado, porque no necesariamente uno tiene que jugar, pero sí he visto jugar, sí he leído, sí he entendido, sí he visto a mi hijo, entiendo lo que significa la industria, porque ese conocimiento me va a llevar de alguna manera al diálogo. Y el diálogo es una de las propuestas esenciales de la educación en medios. Esa mirada crítica que uno quisiera desarrollar en todos sus hijos para que tomen buenas decisiones o decisiones que están acordes con lo que es su vida en general, tiene que pasar por el diálogo, tiene que generar esas propuestas que van a permitir contactar esas realidades interactivas. Esa propuesta puede ser: voy a dedicar 4 horas diarias a la tecnología, o 2, pero eso ha pasado por
examinar o tratar de entender la esencia de esas tecnologías y de cualquier cosa en la vida para poder tomar decisiones adecuadas. Y luego hay un tema que es interesante y que es la promesa de la educación en medios, y es que hay un proceso de transferencia de lo que tiene que ver con el trabajo con el medio de comunicación a la vida en sus diferentes facetas. Entonces, en principio, si uno logra desarrollar pensamiento crítico a partir del uso de videojuegos, eso tarde o temprano debería transferirse a otras realidades de la vida. Es decir, que el muchacho pueda ser crítico frente a un discurso que pueda observar en un momento dado. Esto tiene sus bemoles también, pero bueno, es una promesa que yo desearía de verdad profundamente que se haga un elemento común dentro de nuestra educación. Y luego, bueno, Ortega y Gasset dicen, dime cómo te diviertes y te diré quién eres. No, el contexto no creo que haya sido sobre el tema de videojuegos, pero efectivamente habla de el uso adecuado, inteligente, el uso de aquello que no elimina la satisfacción y la gratificación, sino al contrario, me permite disfrutar más porque entiendo más qué es lo que estoy haciendo. Y un punto que me parece esencial es el tema del tener un maestro. Y un maestro no es el que está necesariamente en el aula de clase, es el padre, es el amigo, es el profesor, es el educador, es aquel que me puede ayudar o que dialoga conmigo y me ayuda a entender los criterios sobre los cuales yo puedo tomar decisiones y puedo disfrutar más la realidad en la que me encuentro. Finalmente, creo que hay un elemento que podemos desprender también de todas las ponencias del día de hoy, y es que desde mi punto de vista es importante que resuene la educación en medios. Si hablamos de una educación en medios desarticulada, yo creo que debe ser nuestra responsabilidad entender que la educación en medios debe estar en el currículum, en las leyes, como efectivamente está en Venezuela, pero a través de la LOBNA y de otros realidades. Pero creo que es una responsabilidad nuestra el hacer que la educación en medios sea esa posibilidad para utilizar mejor los medios y para apropiarnos y aprovecharlos. Creo que pasa también por la conciencia que tengamos frente a ellos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, tanto al magíster Eduardo Caballero desde España, como la magistra Alessandra Ranzolín desde nuestra cabina en Radio UMA en la Universidad Monte Ávila por esta presentación, la experiencia inmersiva en los videojuegos. Realmente me permito rescatar para ustedes lo que pueden ser los beneficios del gaming, los beneficios cognitivos, motivacionales, sociales y emocionales. Coincide pues con la ponencia del doctor Serrano en el aspecto emocional a la hora de poner en marcha todos nuestros mejores recursos y las mejores posibilidades en cuanto a la educación y mucho más aún en la educomunicación. Francisco, creo que hay algunos comentarios. Sí, tenemos acá uno de Vladimir Luces. Dice, videojuego es tan amplio y ofrece muchas posibilidades de exposición para las marcas, tanto in-gaming y out-gaming en Venezuela. Ya se comercializa y existen proveedores que ofrecen estos espacios para el paid media. La red social propia de este segmento es Twitch y ha tenido mucho crecimiento y cada vez más es más representativa para los streamings y los juegos en línea. Uh-huh. ¿No? Sí, si quieres vamos, no sé si hay otro comentario. Sí, la profe María Eugenia tiene una pregunta y dice, ¿tienes datos de la penetración de los eSports en Venezuela? Ok, entonces, bueno, a eso iba precisamente, ¿no? Yo creo que, a ver, yo empecé investigaciones sobre el área de videojuegos en el 2015, más o menos. Y de cuando yo estudié videojuegos en ese momento, hasta ahora, la situación ha cambiado tremendamente. No solo por digamos, si sale un título u otro de videojuegos, ese es un tema. Pero por la tecnología que involucra
este disfrute de los videojuegos. Entonces, como les decía, el tema laboral, pero como comenta la profesora María Eugenia, lo que tiene que ver con los esports, yo no tengo ahorita cifras de Venezuela, sé que hay sitios donde tenemos salas de esports, además muy bien equipadas, o sea, no es el juego, la instalación que yo puedo hacer en mi casa, no, están muy bien instaladas y están hechas para divertirte, están hechas para competir, porque además los equipos, no sé, en Asia, relacionados con esports, son equipos que están no solamente formados físicamente, cognitivamente, sino que además tienen todo un tema de uniformes, de estética relacionado con esto, que es muy interesante y yo creo que va por esta línea de la inversión también. Y efectivamente estos elementos que señalaban son parte pues de esta realidad que yo no la vi en el 2015 y que ya explota definitivamente. Sobre el tema del streaming, por ejemplo, es interesante. En esta investigación que estamos llevando adelante, hicimos una prueba piloto, algo muy pequeñito, con algunos muchachos de 14, 15, 16 años, y encontramos que no están con el tema del streaming, porque ellos, bueno, juegan, tienen su... Claro. Entonces, claro, esto marca otra tendencia. Sí. Los que manejan más este tema, los más pequeños que ya están en otra historia, que no les interesa, por ejemplo, los influencers o los expertos relacionados con videojuegos, claro, esto era una muestra pequeñísima, o sea, pero realmente muy pequeña, pero uno empieza a escuchar y empieza a ver cómo esta tecnología sigue avanzando, claro, cada vez a mayor velocidad, y como les decía, en el 2015... O sea, yo no sé si cambiamos de generación X a generación, claro, Y o a generación que, sí, pero definitivamente hay una velocidad. Y también habla mucho como de los nichos culturales, ¿no? Entonces, y de las elecciones, todo esto del algoritmo que te va mostrando solamente esa cosa. Entonces, bueno, si eres una persona que sigue a mucha gente en Twitch y bueno, ves cuestiones de este contenido, bueno, no ves lo que está afuera, y si estás afuera de ese, no te das cuenta que existe, y va como por ahí, totalmente, ¿no? Sí, hay otro comentario, sí, disculpe, que es de la profesora también María Eugenia, que dice: ¿cómo formar a los eSportistas de modo saludable? Oye, yo, además, perdona este comentario, pero tengo unas ganas de entrar en una sala de eso para ver. No, yo creo que, a ver, a los videojuegos, el ajedrez es considerado un deporte. Los videojuegos, pues bueno, están allí, pero todavía uno le comenta a alguien, bueno, son o serán considerados deportes, y a los que tú le dices eso te miran un poco de reojo, porque además es una cosa como adictiva, que no desarrolla ninguna habilidad en principio, que es el lugar común, claro, cómo es que va a generar esto. Entonces, yo sí considero, como hemos hablado hasta el momento, que tiene que haber criterio de uso. Entonces, así como uno no juega fútbol 24 horas, a menos que sea federado o profesional, yo creo que también hay que pensarse un eSport utilizado con criterio. O sea, no puedes estar todos los días tecleando, claro, porque en algún momento tus dedos o tienen la agilidad necesaria o se atrofian del dolor que pueden, claro, tener. Entonces, es el tema del que hablaba, el diálogo para ayudar a educarnos en lo que significan estas tecnologías interactivas, así como todo en la vida. Sobre todas las cosas de la vida, uno tiene que tener esos criterios que te ayudan a moverte y tener un maestro. Claro. Es decir, tiene que haber alguien que sepa cómo usar esas tecnologías para que realmente te ayuden a desarrollarte como ser humano y te hagan una persona, bueno, con todas sus dimensiones, digamos, cada vez más desarrollada. Sí, sí. Aquí tenemos el profesor Eduardo Caballero, que seguramente tiene algún par de comentarios al respecto. Profe, ¿lo escuchamos? No, muchas gracias. No, lo que quería era un poco contribuir con la respuesta de la profesora Ranzolín. Ella está diciendo algo que es clave. El desarrollo de los videojuegos no es un desarrollo que es evidentemente tecnológico.
En la primera fase del desarrollo de los videojuegos, el tema estaba en pasar de una consola a una mejor. Uno podía jugar Mario en una consola más vieja, una consola mejor, en consecuencia se iba mejorando cada vez más, digamos, la percepción gráfica, se hacía como un poquito más divertido. El salto quizás está en el momento en que el videojuego deja de ser solamente un tema tecnológico, que de hecho, si ustedes se recuerdan, los primeros videojuegos se vendían exclusivamente en la juguetería, ¿cierto? A ser una experiencia inmersiva de participación social. En ese caso es cuando realmente da el paso, el siguiente paso, la siguiente ola. Porque, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Que ya el videojuego pasa a ser, digamos, la manera como me relaciono con pares similares, estén o no cerca de mí, estén en cualquier parte del mundo. E incluso, creo yo que hay una tercera ola, que es la que tiene que ver con el hecho de que yo puedo no ser, puedo no estar videojugando, pero yo sí puedo estar viendo un videojuego. Yo soy parte de la industria, no necesariamente jugando, sino porque resulta que dos personas que están jugando FIFA o que están jugando Counter-Strike o que están jugando cualquier juego de estos que eventualmente pueden ser importantes, lo está haciendo en cualquier parte del mundo, son expertos y nosotros lo estamos viendo. E incluso también están por otro lado no solamente los gamers, que es la figura que estamos viendo ahorita, sino por supuesto los streamers que eventualmente pueden estar haciendo consideraciones, consejos de cualquier tipo, cómo jugar un juego actualizado a un equipo de menor prestación o cómo eventualmente pasar de nivel en cualquier otro tipo de cosas. De tal manera que hay como tres olas en este tema. Ahora, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que entender, y creo que nosotros lo que tenemos que voltear la preocupación, las personas que hacemos vida en el sector de la educomunicación, es cómo de una u otra manera eso está teniendo impacto sociológico, está teniendo impacto en la conducta, en los valores, en los hábitos, por ejemplo, como en los hábitos de estudio. Entonces, ese tiene que ser nuestra preocupación, no videojugar. Videojugar es, como dije al principio, nadie puede estar en contra del juego. El juego es natural, es normal, es parte de la esencia del ser humano. Tiene que ver con el hecho tiene que ver con el hecho de formar a nuestros muchachos para que sean consumidores responsables de lo que hacen. Y aquí estamos hablando de un pedacito, y son los videojuegos, sin contar, por supuesto, cualquier otro de los universos de cosas que están fuera específicamente de esta conversación, que va más allá de este paso. Muy bien, excelente complemento al profesor Eduardo Caballero Ardila respecto de este primer planteamiento de la profesora María Eugenia. Quisiera también, profesor Eduardo Caballero, y también la profesora Ranzolín, si podemos andar un poco sobre el pensamiento crítico. ¿Cómo podemos entender la utilidad del gaming en la formación de pensamiento crítico en nuestros jóvenes? Sí, este tema me apasiona, ¿no? Porque es precisamente esa posibilidad de saltar sin descontar la emoción, la satisfacción que genera algo, a cómo mi razón se mueve para aprovecharlo mejor. Entonces, una de las herramientas, sino la herramienta más sofisticada que tenemos para conocer la realidad es precisamente nuestra razón, la que nos ayuda a mirar. Entonces, ¿en qué coinciden algunos autores sobre el tema del pensamiento crítico? Bueno, en que el objetivo final del pensamiento crítico es la emisión de juicios bien entendidos. Es decir, de que yo pueda elaborar o desarrollar una conclusión a partir de observar ciertos hechos. Si yo no lo logro, pues bueno, ahí faltan elementos probablemente que yo deba analizar, o hay un tema de análisis que no me permite llegar a lo que es el cierre y apertura de un hecho en particular. Y por otra parte, el pensamiento crítico no se da en abstracto. A veces decimos, yo soy un pensador crítico, pero ¿con respecto a qué? Entonces, debe haber un contexto, debe haber un maestro, debe haber una realidad sobre la cual yo soy capaz de encontrarme con hechos que me ayudan a desarrollar precisamente esa capacidad de ver la realidad. Que en el fondo, pues bueno, es lo que nos interesa, la realidad. El jugar es divertido, el estudiar también puede ser divertido, pero es necesario. Decía un profesor, uno no
no puede considerar el aula como solo un espacio lúdico, es un espacio donde yo desarrollo otras habilidades y conozco y aprecio. Entonces, cuando yo desarrollo o veo o me doy cuenta que estoy pensando críticamente, es porque logro ver esa realidad y tener elementos en mis manos para decir, por ejemplo, me gusta o no me gusta y por qué me gusta o no me gusta. Un ejemplo que yo suelo usar, que es ir al cine. Uno va al cine, ve la película y ¿qué es lo primero que dice cuando se levanta de la butaca? No me gustó la película. O me pareció buenísima. Ajá, pero ¿por qué? Entonces cuando te sientas a comerte algo después de la película, empiezas a decir, la música me pareció tal cosa, y es un ejemplo sencillo, pero es una posibilidad de mirar críticamente un medio de comunicación. Claro, ¿cómo va a ser más satisfactorio si yo tengo más elementos? Entonces sé apreciar una música que realmente acompaña la imagen, entiendo los colores, porque tengo que tener un conocimiento mínimo. Y ese conocimiento mínimo y esa posibilidad de desarrollo de pensamiento crítico me ayuda a disfrutar más. Claro. No elimina el disfrute ni la satisfacción, me ayuda a disfrutar más. Profesor Caballero. Creo que tiene el micrófono cerrado. Perdón, es que se me había cerrado el micrófono, mil disculpas. A ver, cuando estamos hablando, yo creo que primero, déjeme verlo por otro lado. El pensamiento crítico básicamente es uno de los objetivos centrales de la educación mediática. O sea, no existe una persona formada mediáticamente que no sea capaz de tener esa capacidad de analizar, de evaluar la información respecto a un tema que se le presenta, sea audiovisual o cualquier otro, sencillamente incluso estableciendo la veracidad de una información. Cuando hablamos de la relación entre el videojuego y el pensamiento crítico, pues tenemos dos aspectos. Por un lado, evidentemente, el videojuego per se, o el juego, sí, el videojuego per se, de una u otra manera, bien llevado, tiene unos beneficios importantísimos que de una u otra manera apuntan a solidificar el pensamiento crítico. Pues bueno, como yo decía hace rato, pues mejorando, fomentando los trabajos en equipo, estableciendo creatividades, atención, memoria visual, desarrollando estrategias de liderazgo. Definitivamente los videojuegos favorecen el pensamiento crítico. Pero eso per se no es más que una figura pues muy retórica. Lo que verdaderamente nosotros tenemos que entender es que nada de esto se da, nada de esto se llega si nosotros verdaderamente no damos el paso hacia la educación mediática, hacia la educomunicación. El profesor Vizcaya, nuestro anterior decano, siempre nos hablaba acerca de las diferencias entre la educación y la formación. Decía que esa educación que sobre todo tiene presencia en el hogar, cuando de una u otra manera uno le dice al muchacho, siéntate derecho, no hables con la boca llena, en la mesa tienes que guardar compostura, no sé qué, y la formación que se recibe, por supuesto, en los centros educativos, y que él siempre acota que eso no siempre es así, porque a veces se forma en las instituciones y se educa en el hogar. Pero bueno, ese tema es básico, que es la combinación familia por un lado, y de una u otra manera diseño articulado de políticas educomunicativas. La profesora Ranzolín y la profesora Morel Alvarado, en su libro Media Education in Latin America, recuerdo, un libro que yo tuve el honor de presentar, tienen una parte en su estudio que dice que no es que no hay propuestas, sino que están desarticuladas. De hecho, ella lo decía hace un minuto. Hay que lograr que efectivamente ese proceso se dé para que efectivamente llegue a las familias, llegue a los maestros y por supuesto llegue a la población joven, que son los adultos del futuro, que de una otra manera son los que necesitan ese pensamiento crítico para enfrentarse. Debajo de la pandemia del COVID-19 ha habido otra pandemia tan importante como ha sido el impacto de lo mediático sobre los niños, sobre nuestros muchachos, y que lo vamos a ver no ahorita, sino lo vamos a ver a mediano, largo plazo. Y solo en la medida de que cosas como estas se hagan, ¿verdad?, es que vamos a poder prever el impacto que pueda tener eso, en que lo vamos a ver en unos cuantos años. Muy bien. Francisco, ¿algún otro comentario? No. ¿Te llegó al chat? No. Bueno, entonces vamos a agradecer entonces a la magistra Alexandra Ranzolín y al magíster Eduardo Caballero
por este interesante mundo que nos apasiona además, porque creo que todos estamos inmersos de una u otra manera a la realidad del mundo. Sí. Y no escapa pues a la emisión de juicios, elaborando un pensamiento crítico adecuado. Y yo me permito una reflexión en este punto, que es ¿y dónde queda el aula? Porque toda la industria del gaming tiene su propia estética, su propia estructura, tiene las sillas, tiene los mouse, tiene la computadora y el aula. El aula tiene siglos siendo la misma aula cuadrada con pupitres, entonces tal vez es interesante esa reflexión. ¿Cuándo vamos a transformar el aula de clase para que se adecue también a los nuevos tiempos, ¿no? Sí, sí, aquí, bueno, el profe Eduardo levantó la mano, no sé si iba a comentar Un minutito. Adelante. Quería decir que se me ha quedado por fuera, que la Universidad Monte Ávila está haciendo un esfuerzo importante junto con la Fundación Petit Pois, que es una fundación que tengo el honor de dirigir, es el brazo de responsabilidad social de Media Exente de Medios, y los muchachos de las escuelas, tanto de comunicación social como de la Escuela de Educación, la profesora Ranzolín, el profesor Francisco que está acá, lo saben, hacen trabajo semanalmente en colegios, sobre todo en colegios de bajos recursos ya no solamente de Caracas, en este momento están haciendo un trabajo muy importante en San Antonio de los Altos, una institución educativa, en un colegio que queda en un barrio en Chacao. Todas las semanas, los días jueves y eventualmente los días viernes, nuestros alumnos están allí sembrando ese granito de arena sobre temas tan importantes como lo que hemos hecho con los muchachos. En este momento la Fundación Petit Pois y de la mano de estos jóvenes están conduciendo un trabajo muy importante que es el desarrollo de un estudio para entender cómo de una u otra manera la virtualidad ha tenido impactos en los hábitos de estudio y la aproximación de los muchachos. Se están haciendo encuestas, se están haciendo focus group, todas las semanas se está haciendo este trabajo. De manera tal que, es importante que se sepa que la Universidad Monte Ávila está haciendo esfuerzos muy importantes, en este caso junto a la Fundación Petit Pois. Muchas gracias por esa información, Magister Eduardo Caballero Ardila, desde España, y también el esfuerzo y el empeño, el compromiso por este tipo de actividades y eventos.